Ya. Buenos días, soy Milko Álvaro, profesor de inglés del Centro Cultural Federico Chueca. Para la sesión primera de esta semana tenemos en principio con el tema de los alumnos, volver un poco como hacemos todas las semanas, a hablar un poquito de lo que ha sucedido el fin de semana. Cada uno de los alumnos expone lo que le ha ocurrido el fin de semana o cualquier cosa que considere importante. Por lo tanto, es una forma un poco de entrar en la propia clase. Una vez que han dado cada uno su parecer sobre el tema del fin de semana, entramos un poco, como cada lunes, al apartado gramatical. Un apartado gramatical en la que vamos a trabajar, como siempre, el libro de English Grammar in Use, de Raymond Murphy, en la cual nos va a tocar la lección 119. En esta lección 119 lo que vamos a ver es la diferencia entre el for, el during y el while. Para los casos del for, sobre todo para tiempos inconcretos, empleamos sobre todo, pues, por ejemplo, casos como for 2 hours o for a week o for age. Y en cuanto a lo que es el during, es para decir que algo ocurre en un momento dado. Por ejemplo, durante la película, during the movie, o durante nuestras vacaciones. Posteriormente también trabajamos el while siempre en oración compuesta o subordinada. Eso sería un poco, en líneas generales, un poco lo que es el apartado gramatical. En la segunda parte, como es clásico en este libro, hay una serie de ejercicios, una serie de pautas en las que plantea el libro 3 ejercicios concretamente. Uno de ellos que sería la diferencia entre el for y el during, y un segundo ejercicio que sería la diferencia entre el during y el while, y luego un ejercicio bastante interesante que yo creo que es un poco lo que al final más aporta al propio alumno o alumna, es el hecho de rellenar. Te dan un principio de la frase y tienes que utilizar, o bien utilizando el while, el for y el during, completar. Por ejemplo, en el caso que nos viene aquí, la primera sería I fell asleep while I was watching TV. Yo me dormí mientras yo estaba mirando la televisión. Otro ejemplo también, que podría ser también válido, decir, I fell asleep during the movie. Yo me dormí durante la película. Aquí podríamos utilizar el while mientras yo estaba mirándola. While I was watching it. Por lo tanto, una serie de ejemplos que son característicos. Una vez que hemos completado el apartado gramatical, y si hay tiempo, hablamos también, como creo que también agradecen mucho los alumnos, el tema de algún tema de actualidad. En este caso, lo que hoy tengo planteado es el tema de los parques naturales. En este caso, también es óbice que traería un texto en el cual, un poco para que ellos también tengan una base para poder hablar. Por ejemplo, pues un texto en inglés de Doñana. Entonces, a partir de ahí, de esa base, pues vamos hablando pues un poco el hecho que son los parques naturales, cómo hay que cuidarlos, un poco en esa línea. Eso sería un poco, en líneas generales, la clase de conversación de la sesión 1. Para el tema de iniciación, la semana pasada estuvimos hablando del tema de los modales. En este caso, lo que he tratado hoy de dar es el hecho de hacer como una recopilación de las diferentes formas verbales. Es decir, los alumnos en el primer trimestre estuvieron trabajando las formas verbales, comenzaron con el segundo trimestre, y ahora en la última clase estuvimos viendo los modales. Entonces, todos ellos corresponden a lo que se llama las formas verbales en su conjunto. Entonces, una vez que ellos han aprendido a usar verbos modales como el can, el could, el may y el might en sus diferentes usos, vamos a tratar de retrotraernos a las formas anteriores, trabajando el present,
el simple present, el simple past, el future, el conditional, el present perfect y el past perfect. Un poco, sobre todo, haciendo un poco una metodología de que ellos lo sepan comprender y lo sepan entender posteriormente a las clases también de los jueves, que es aplicar lo que se aprende gramaticalmente los lunes para poder aplicarlo en el tema del miércoles. En principio, bueno, pues se trataría un poco de preguntar a cada uno de los alumnos el hecho de cómo se estructuran cada una de las formas que he comentado anteriormente, es decir, preguntaría a algún alumno o alumna, por ejemplo, cómo se construye el simple present, otro el past simple, cada uno de ellos un poco por tratar de recordar las diferentes formas verbales. Luego les pondría unas frases, o bien se las dictaría oralmente, o bien se las pondría en la pizarra para que ellos traten un poco de recordar. Se puede hacer de dos formas, o bien de traducción directa del español al inglés, o bien principalmente también de que ellos aporten ideas. Una de las cosas también que es interesante, sobre todo a la hora de trabajar con los alumnos, es el hecho de que a lo mejor les diga, háganme ustedes dos frases de simple present, dos frases del simple past, dos frases del futuro, dos frases del condicional, para que ellos traten un poco de articular cómo se construyen y cómo se materializan en los diferentes cuadernos. Junto a ello, trataríamos un poco también de refrescar, aunque sea lo último que hemos dado, el tema de los modales. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de hacer una frase usando el can como poder, como capacidad, y otro un poco como habilidad. O, por ejemplo, otro caso también que se les podría explicar sería el may, uno que sería de permiso, para pedir permiso, por ejemplo, estamos en la clase y algún alumno puede decir, may I go to the bathroom? O, por ejemplo, con el sentido ese de la probabilidad. Puede que vaya a Londres este verano. I may go to London this summer. Un poco para que ellos también vean un poco las diferencias. Hay que decir la verdad que, sobre todo a la hora de trabajar los modales, sobre todo la mayor parte de los alumnos entienden perfectamente sobre todo el can y el could. Donde tienen más dificultades es con el otro tipo de modales. En cuanto a la clase de inglés medio, la semana pasada estuvimos trabajando el tema de los futuros. En este caso, volviendo a usar también el libro de English Grammar in Use, nos vamos a ir hacia la parte que denominamos, la que usamos también, la que se denominaría el tema de los modales. En este caso, por ejemplo, se explicaría de otra forma, es decir, igual que en el grupo de iniciación, lo que me interesa es que conozcan los diferentes verbos modales, aquí en el grupo medio, lo que me interesa es que sepan construir frases por sí mismos. Es decir, en el sentido, por ejemplo, de un caso, por ejemplo, que puede ser bastante o algo dificultoso, que es el to be able to, que son aquellas formas que el can sabemos que lo hacemos en presente y el could en pasado, pero, por ejemplo, si digo, por ejemplo, yo he sido capaz de viajar a Londres durante la huelga, diríamos, por ejemplo, I have been able to go to England during the strike. Es decir, todo lo que serían más oraciones un poquito más complejas en ese tipo de sentido. También, como lo hemos dicho en semanas anteriores, también, aparte, si hubiera tiempo, trabajamos, por ejemplo, a un tema, por ejemplo, del día a día. En este caso, por ejemplo, planteo en la sesión primera, es el hecho de hablar sobre los transportes. ¿Qué tipo de transportes hay en una ciudad? ¿Cómo se puede llegar con esos transportes a un sitio determinado? Un poco en ese apartado. Por lo tanto, estaríamos un poco hablando en general, tanto al principio que hemos planteado conversación, iniciación y medio, sería un poco el desarrollo de esta sesión. Les invitaría a que siguieran nuestro canal de Educo para que se vean un poco ese tipo de estructuras.
Gracias.